Ahí está, teóricamente estamos grabando ahora. Compartimos la pantalla. Acá. Bien. Ahora sí, insisto, avísenme si hay alguien que les avisa de que no puede entrar, porque no sé si me voy a dar cuenta si hay alguien que quiere entrar a la sesión. Ok, introducción y aspectos generales. Sobre este punto no hay mucho que agregar a lo que mencionó Gustavo el miércoles pasado. Se habló que los avances en la electrónica hicieron que cada vez sea una solución obvia el uso de instrumentos digitales frente a instrumentos analógicos en la mayoría de los casos, no en todos. Y bueno, se mencionó las distintas etapas que hay en los instrumentos digitales, en particular los multímetros, donde tenemos primero la etapa de acondicionamiento de la señal, después viene la conversión mediante el conversor analógico digital, está la lógica de control que está comandando todos los procesos asociados al proceso de medición, un contador de pulsos asociado con un clock o un generador de pulsos, y finalmente la indicación. Esto es el instrumento más rudimentario, más básico. Gustavo les comentó todas los agregados o las particularidades que pueden tener distintos multímetros, con distintas formas de ingresar datos, de extraer datos, etc. Acerca de la etapa del acondicionador, bueno, se explicó lo que aparece acá marcado, ¿no? Que en cualquier caso el acondicionador lo que hace es convertir siempre el parámetro que uno quiere medir en una tensión de corriente continua que esté dentro del rango de operación del conversor analógico digital, que dependiendo de qué conversor se trate, va a ser un rango de tensión distinto, de 0 a 5 volts, de 0 a 10 volts o el que fuera. Así que en función, vieron el miércoles pasado que, por ejemplo, si se trata de medir tensión que es muy alta, hay una atenuación de la tensión de entrada. Si la tensión de entrada es muy baja, hay una amplificación. Si lo que se quiere medir es una corriente, se hace un uso de una resistencia shunt sobre la cual hay una caída de tensión que es la que justamente se va a medir. Si tenemos una señal alterna o no continua, lo que se hace es, mediante algún método, convertir algún parámetro asociado con esa señal a una tensión continua. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos a ver si hay alguna novedad. Bueno, no sé darme cuenta si hay alguien que quiere entrar. Avíseme, por favor, o avísele a sus compañeros por el grupo de WhatsApp, cualquier cosa. Ok, seguimos adelante. Bien, etapa del conversor analógico digital. Acá aparece un ejemplo, para terminar de entenderlo. Tenemos una señal de 250 volts de eficacia de corriente alterna y la quiero aplicar la quiero utilizar en un multímetro digital que tiene un conversor analógico digital que requiere una entrada de, como mucho, es decir, a fondo de rango, 1 volt de corriente continua. Entonces, ¿qué es lo que primero se hace? Se atenúa la señal y luego se la convierte en una tensión continua. En el caso de que el atenuador sea por 1000, esa señal analógica de 150, esa señal alterna de 250 volts, primero se va a bajar a un nivel de 250 milivolts y luego pasará por el conversor de tensión alterna a tensión continua. La unidad de control o la lógica
va a dar cuenta de todas esas cuestiones. Entonces, finalmente, cuando se indique el valor en el display, como que internamente va a ser el camino inverso y te va a indicar que la señal de entrada fueron 250 volts de tensión alterna. Ok. Hay muchos métodos para construir conversores analógicos digitales, de los cuales se mencionan dos en este apunte. El primero es el de aproximación sucesiva. Por ahora no podemos explicar mucho acerca de este método. ¿Por qué? Porque se asemeja o emula el trabajo de un operador operando un potenciómetro de corriente continua. Y todavía no hemos visto en qué consiste un potenciómetro de corriente continua. Lo vamos a ver en las próximas clases. Así que no les podría explicar en qué consiste este método. Pero bueno, básicamente sépanlo que es un método de los que más se utiliza. El más utilizado, sin embargo, es el conversor analógico digital de doble rampa. Gustavo les comentó que es una evolución del conversor analógico digital de simple rampa, pero ese conversor tenía ciertos problemas que se ven subsanados por este tipo de conversión. Acá este esquema muestra un instrumento digital en el que se está omitiendo en este gráfico la conversión del acondicionamiento de señal que estaría acá a la izquierda, donde esta sería la parte propiamente dicha del conversor analógico digital. Acá hay un contador, perdón, este es el comparador, esta parte sería del... no, el conversor analógico digital comprende al comparador también, bien digo. La lógica de control que comanda estas dos compuertas, el clock o generador de señales, el contador y finalmente la indicación. Vamos a ir viendo un poco más en detalle de lo que se explicó la vez pasada en cómo funciona este conversor. ¿Consultas hasta ahora? Bueno, empezamos por el Nada en el final. chat. Bien, gracias. Empezamos por el final, ¿cuál es la conclusión? De que acá que tenemos un capacitor que se carga y se descarga. Ese capacitor vamos a ver que es como el divo. Todo el instrumento está mirando qué es lo que ocurre con ese capacitor. Toda la atención está depositada en ese capacitor. A ver cómo es su proceso de carga y cómo es su proceso de descarga. Entonces, ya se está adelantando una cuestión acá, que ese capacitor tiene que ser de muy alta calidad. En el caso ideal, se cumple que el cociente entre la tensión de entrada, que era la tensión entregada por el acondicionador de señal, y una tensión de referencia, que es interna al instrumento, es proporcional al cociente entre el tiempo de descarga y el periodo de integración, que es el tiempo de carga de ese capacitor. Ahora bien, ahora sí avanzamos en lo que no explicó Gustavo, que es un poco más metiéndonos adentro de este tema del conversor analógico digital. ¿Y por qué no lo explicó? Porque hay que conocer acerca de un concepto que se va a explicar con mayor profundidad en la materia de electrónica, que es en qué consiste un amplificador operacional. Por ahora, para nosotros, un amplificador operacional es una caja negra. Es un aparato, es un instrumento, un componente que tiene varias entradas y varias salidas. En particular tiene dos entradas, una de las cuales se llama entrada inversora y otra de las cuales se llama entrada no inversora. Ah, acá me avisa que hay gente. Perfecto. Bien. Decía, amplificador operacional, dos entradas. Una entrada
que se llama entrada inversora, otra entrada que se llama entrada no inversora, y tiene una salida. Y además tiene una alimentación. Precisa tener una alimentación ese instrumento. ¿Qué propiedades particulares tiene un amplificador operacional? La primera propiedad, que está mencionada acá con el número romano 1, es que la tensión que el amplificador operacional busca ajustar a una entrada para que iguale la tensión de la otra entrada. Es decir, que si a una entrada le conecto 5 volts, la otra entrada, el amplificador operacional va a hacer lo posible, va a trabajar para que la otra entrada también, en esa entrada también aparezcan 5 volts. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es que las corrientes de las dos entradas tienden a cero. Y eso se suele modelar con una impedancia muy alta que conecta las dos entradas. Vamos a ver con qué se come todo esto. Con un ejemplo. Acá tenemos las dos entradas de este amplificador operacional. Esta es la entrada inversora, esta es la entrada no inversora. Esta es la salida. Esto de acá se llama lazo de realimentación, que normalmente en todas las configuraciones en las que se suele utilizar a los amplificadores operacionales, suele unir la salida con la entrada inversora. Entonces así, conociendo solamente esta poquita información de los amplificadores operacionales, vamos a poder empezar a entender cómo funciona la etapa de carga del capacitor, la etapa de descarga, y cómo todo eso termina conformando, junto con el comparador, al conversor analógico digital de doble rampa. Empezamos. Vemos aquí que esta entrada está conectada a 0 volt. La propiedad 1 mencionado dice que el amplificador operacional va a hacer lo posible para que la otra entrada presente la misma tensión, que van a ser 0 volt. Por eso es que Gustavo el miércoles pasado hablaba de una tierra virtual. A eso se refiere. Se refiere a que la tensión en la entrada no inversora está conectada a tierra, entonces, es decir, 0 volt, entonces la entrada inversora también va a presentar 0 volt, en condición de tierra virtual. Bien, ¿cómo empezaba este proceso? Empieza con que este capacitor está cortocircuitado y a la voz de Aura, la lógica de control abre esta llave y conmuta esta llave a la entrada analógica, que les recuerdo era la tensión que entregaba el acondicionador de señal. ¿Qué ocurre entonces? Vemos que aquí tenemos 0 volt y aquí tenemos aplicada la tensión de entrada. Este punto presenta una tensión mayor a esta, que está indicada con esta flecha verde. ¿Y cuál va a ser? La tensión de entrada. ¿Por qué? Porque acá esta es la tierra virtual, producto de la cual acá circula una corriente. Esta corriente es proporcional a la tensión de entrada e inversamente proporcional al valor de esta resistencia. Bien, segunda propiedad de los amplificadores operacionales, esta corriente que circula por acá, prácticamente, lo digo en forma distinta, la corriente que ingresa al amplificador operacional es despreciable con respecto a la corriente que se deriva por la rama de realimentación. Entonces, a fines prácticos,
esta corriente de entrada no tiene alternativa que circular por acá, por el capacitor. Por lo tanto, la corriente que va a cargar a este capacitor va a ser la misma que esta corriente que circulaba por la resistencia. Esa corriente, multiplicada por el tiempo de carga, que, como dice el apunte, se conoce también como periodo de integración, es un tiempo constante, decía, esa corriente multiplicada por ese tiempo va a determinar la carga a la que va a llegar ese capacitor. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, acá aparecen estas expresiones. Esta corriente es la tensión sobre esta resistencia, esta tensión era la tensión de la entrada analógica. Las dos corrientes, es decir, la corriente del que circula por el capacitor es la misma que circula por la resistencia, y como aparece acá subrayado, este capacitor se carga durante un tiempo constante, por lo tanto va a llegar a una... El capacitor va a alcanzar una carga proporcional a la tensión que estuvo aplicada a la entrada del amplificador operacional. Combinando las ecuaciones se llega a esta ecuación donde muestra cuál es la carga del capacitor. Aquí está la corriente y el tiempo de carga. A modo de comentario, ¿por qué se llama periodo de integración? Bueno, porque con esta configuración se logra que la carga del capacitor sea proporcional a la integral de la corriente que circuló, y por lo tanto es proporcional a la tensión que fue aplicada ¿cómo se llama? A la entrada del amplificador operacional. ¿Vamos bien hasta acá? Seguimos adelante. ¿Qué ocurre? Una vez que finalizó el periodo de carga, que dijimos que es de tiempo constante, la lógica de control conmuta esta llave a la tensión de referencia, que es de una polaridad inversa a la tensión de entrada. Por lo tanto, se invierte la situación. Este nodo sigue conectado a una tierra virtual, pero en este caso, este punto es más positivo que es de una tensión más positiva que esta, porque la tensión de referencia es negativa. Por lo tanto, el sentido de la corriente se invierte. Esta tensión, que va a estar aplicado a ambos terminales de la resistencia, esta tensión sobre dividido la resistencia, que sigue siendo la misma, impone una corriente. Esta corriente, por la propiedad número 2, no tiene alternativa que proveer de este lazo, que ¿qué es lo que hace entonces? Descarga el capacitor, porque si en un sentido de la corriente decimos que el capacitor, cuya carga inicial era 0, estaba cargado, entonces en el sentido contrario, el capacitor se va a descargar. Aquí aparecen las ecuaciones que detallan lo que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre finalmente? Podemos hallar que el periodo, el tiempo que tarda el capacitor en descargarse, es decir, de ir desde una carga a la que había llegado en el proceso de carga hasta carga igual a 0, está dada por la carga a la que había original por
la resistencia, que es la misma, y dividido la tensión de referencia. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces tenemos dos situaciones. Por un lado, periodo de carga. En el periodo de carga, vemos que la carga a la que llegó el capacitor depende de la tensión de entrada, porque los otros parámetros eran constantes. Por otro lado, el tiempo de descarga depende de qué? De la carga a la que había llegado anteriormente y de otros parámetros que también eran constantes. Igualando esta ecuación de aquí, la 5, con esta 9 de acá, donde ¿qué estoy haciendo? Estoy igualando las cargas. La carga a la que se llegó en el proceso de integración, en el proceso de carga, y la carga a partir de la cual el capacitor se empieza a descargar, hallamos la ecuación que se propuso inicialmente. Entonces aquí queda demostrado la fórmula que introdujo Gustavo el miércoles pasado. ¿Consultas hasta acá? Bueno, acá vemos un gráfico que ilustra de lo que estuvimos hablando. El periodo de carga se dice que es dependiente variable y de tiempo constante. ¿Por qué? Por lo dicho anteriormente, el periodo de carga es de tiempo constante. Es un tiempo que está prefijado por el fabricante, pero la pendiente de carga depende de la tensión entregada por el acondicionador de señal. Entonces, a mayor tensión entregada por el acondicionador de señal, mayor es la pendiente de carga. Situación contraria se da en el periodo de descarga, en la cual la pendiente es constante. ¿Por qué? Porque depende de la tensión de referencia y de la resistencia, que son variables fijas. La resistencia es la misma resistencia de siempre, que está adentro del conversor analógico digital, y la tensión de referencia está fijada por el fabricante, que en ocasiones se utiliza un diodo Zener polarizado en forma inversa, que da una tensión bastante estable como tensión de referencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El tiempo de carga está fijado y de alguna manera tenemos que medir cuánto tiempo tarda este capacitor en descargarse. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace este circuito para medir este tiempo de descarga? Acá, antes de seguir, acá aparece dibujado el concepto de que no se mide tiempo, sino lo que se hacen es medir pulsos. Entonces aparecen la cantidad de pulsos durante el periodo de integración y la cantidad de pulsos durante el tiempo de descarga. ¿Consultas hasta acá? Seguimos adelante, entonces. El comparador, de alguna manera, tiene que darse cuenta cuando la carga de ese capacitor llegó a cero. Pero el comparador no mide carga, mide tensión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos acá la tierra virtual, que es la misma tierra virtual de siempre. La carga del capacitor sobre la capacidad, me da la tensión entre bornes de este capacitor. Entonces, ¿qué pasa? Conocemos la tensión que hay aplicada en uno de los bornes de ese capacitor. Y sabemos que hay una caída de tensión en ese capacitor, entonces conocemos
la tensión que está en el otro borne de ese capacitor. Bien. ¿Qué ocurre? Esa tensión quiero decir lo siguiente, la tensión aplicada a ambos bornes del capacitor es la misma tensión que hay entre este nodo y tierra. ¿Por qué? Porque acá tenemos la tierra virtual. Por lo tanto, ¿qué conclusión llegamos? Que esta tensión de salida da cuenta del estado de carga del capacitor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando luego del proceso de descarga esta tensión de acá llega a 0, significa entonces que el proceso de carga finalizó. Entonces, de esa manera, el comparador recoge esa tensión igual a 0 y da un 1 lógico al contador. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se comprendió? Perfecto. ¿Cómo funciona este sistema entonces? Como dije, no se mide tiempo, se miden pulsos, ayudándose de un generador de pulsos que entrega pulsos a una frecuencia muy constante. Supongamos, por ejemplo, que la frecuencia de este clock, de este generador de pulsos, son 100 kHz, y el fabricante definió que el tiempo de carga sean 100 milisegundos. Por lo tanto, el proceso de carga, durante el proceso de carga se van a contar N1 pulsos, que serían 10.000, que es el tiempo de descarga 100 milisegundos por la frecuencia 100 kHz. Durante el proceso de descarga ocurre la situación análoga. Suponiendo que el proceso de descarga tarda 30 milisegundos, ese tiempo multiplicado por la frecuencia son 3.000 pulsos. Por lo tanto, la ecuación anterior, que decía que el cociente de tensiones era igual al cociente entre el tiempo de descarga y el tiempo de carga, lo podemos reemplazar, porque la frecuencia se mantiene constante, con la cantidad de pulsos que se sucedió en el proceso de carga y la cantidad de pulsos en el proceso de descarga. ¿Consultas hasta acá? Bien, esto que acabo de explicar es lo que aparece en este ejemplo. Suponiendo entonces que la tensión de referencia está otorgada por un diodo Zener polarizado en forma inversa, si tenemos que con el proceso de descarga hubieron 10.000 pulsos y contamos 3.000 pulsos en el proceso de descarga, llegamos a que la tensión aplicada, ¿dónde? Aplicada, a ver dónde tengo aplicada esta entrada, esta tensión de acá, eran 0,96 volts. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, lógica de control. ¿Qué hace la lógica de control? Se ocupa de comandar todo esto. La lógica de control va a considerar los parámetros del acondicionador. Es decir, ¿en qué situación estamos? ¿Estamos midiendo tensión? ¿Estamos midiendo corriente?
estamos midiendo parámetros en continua, en parámetros en alterna, estamos midiendo resistencia. ¿En qué alcances estamos? El alcance está fijado en forma automatizada o hay un selector para elegir el alcance. La lógica de control sabe, no la fija, está dada por el fabricante. La lógica de control sabe como dato de entrada cuál es la tensión de referencia, sabe cuál es la cantidad de pulsos durante el periodo de carga y mide cuál es, o le llega la información de cuál fue la cantidad de pulsos durante el proceso de descarga. Y conoce, tiene como dato de entrada, la frecuencia del generador de pulsos. Entonces, teniendo toda esa información, puede comandar al indicador o display para llegar a la lectura final, donde va a aparecer el valor medido, como les comenté al principio, considerando los parámetros introducidos o los parámetros concernientes a la etapa del acondicionamiento de señal, aparece el valor final, donde aparecen los puntos decimales, la unidad, etc. Además, esa lógica de control era la que comandaba a la llave que cortocircuitaba o no al capacitor y el conmutador que elige si la tensión de entrada al amplificador integrador va a ser la señal que se está midiendo o la señal de referencia. ¿Consultas? Seguimos. Miércoles pasado se habló de cómo era el tratamiento de señales alternas. ¿Recuerdan? Había distintas estrategias que podían ser la detección del valor medio de qué? De una señal rectificada. Porque el valor, por supuesto, el valor medio me equivoqué botón. Aquí está. ¿Se ve la pantalla de vuelta? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profe, ahí se ve la pantalla. Bien. Saben ustedes que valor medio, una señal alterna es 0, así que bueno, cuando se habla de detector de valor medio, se sobreentiende que es el valor medio de una señal rectificada. Se puede detectar el valor pico o valor eficaz. Se mencionó que en función de que si el detector fuera de valor medio, en función de que si se trate de rectificación de onda completa o media onda, el factor es 1,11 o 2,22. El detector de valor pico, en ese caso, el factor de escala va a ser 1 sobre raíz de 2. Ya lo sabíamos. Y en estas dos estrategias que mencioné, sabemos que si la señal, o sea, se está asumiendo que la señal es perfectamente senoidal. Si la señal no es senoidal, el instrumento, por supuesto, va a indicar algún valor, pero ese valor no va a guardar relación con la tensión eficaz que se está midiendo. ¿Vamos bien? Ahora, detectores de valor eficaz. Mencionó Gustavo que ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la estrategia? Mediante un circuito, que generalmente se resuelve dentro de un circuito integrado, se emula los pasos matemáticos que se llegan para ir desde una señal variable con valores instantáneos hasta un valor eficaz, donde primero
se utiliza un potenciador para hallar el cuadrado de la señal, luego se integra y se le aplica una constante que es 1 sobre el período de la señal, y se le saca la raíz cuadrada para luego esa señal, esa tensión, enviarla al, que por supuesto ya estuvo amplificada o estuvo atenuada previamente, al conversor analógico digital. Bien, ¿por qué marco estos dos puntos de acá? Porque si se ponen a investigar el manual del fabricante del multímetro que ustedes elijan, van a ver que, ojo, si se trata de una señal alterna, el valor indicado puede hacer referencia a solamente la componente alterna de una señal, si es que se trata de una señal alterna montada sobre una continua, o el valor eficaz de la señal completa, es decir, el valor eficaz de la señal compuesta por una componente alterna con una componente continua. Cabe la posibilidad de que se pueda medir una o la otra. Pero bueno, muy importante ver el manual del fabricante para cuando yo estoy midiendo una señal alterna montada sobre una continua, esa tensión eficaz o ese valor eficaz de la señal, ¿a qué se está refiriendo? Si es solamente a la componente alterna o es a las dos componentes compuestas. ¿Se comprende este concepto? Bien, no queda mucho para mencionar acerca de este tema sobre qué hay para comparar entre un instrumento analógico digital, y lo que está mencionado en este apunte, y lo que mencionó Gustavo la semana pasada. Sirve como para repasar algunos conceptos esta tabla que aparece aquí, que tenemos que en un instrumento analógico ese instrumento suele ser más frágil, porque es un instrumento que tiene partes mecánicas, tiene piezas en movimiento. ¿Han visto que ciertos instrumentos analógicos se parecen a una pieza de relojería con piezas muy pequeñas y muy delicadas, donde si uno llega a sacudir violentamente el equipo, ya lo puede dañar, puede hacer que precise una calibración nuevamente, ni hablar si no hablo de que se caiga de la mesa, sino porque eso seguro que se daña, pero sí que lo deje caer unos pocos centímetros, en vez de apoyarlo en la mesa, lo deje caer unos pocos centímetros y golpee la mesa al caer. El instrumento analógico, desde ese punto de vista, es mucho más robusto. Mencionó Gustavo, cuando habló de la visualización con display, que tenemos principalmente dos tecnologías, que son los indicadores LED y los indicadores LCD, que los indicadores LED son mucho más rápidos, pero precisan, o su consumo es bastante mayor al equipo, al display LCD. Por lo tanto, ¿dónde aparece acá? Eso impacta ¿en qué? En la duración de baterías, en el multímetro. Por eso es que en el caso de los equipos que utilizan display LCD, la duración de las baterías es mucho mayor al del equipo que utiliza un display LED, donde acá las decenas de horas hace referencia a decenas de horas de uso, por supuesto.
Los instrumentos digitales para la misma, digamos, categoría de instrumento son de mucho mayor exactitud que los instrumentos analógicos. Una vez más, con respecto a la lectura, hacemos hincapié en que los instrumentos digitales no traen dudas en la lectura, no tenemos los errores de apreciación, que podemos separar los errores de paralaje, de estimación, no tenemos el poder separador del ojo. La resolución de los instrumentos digitales son mayores a los instrumentos analógicos. Los instrumentos digitales tienen una mejor relación entre el costo y la prestación. Tienen un error de inserción más acotado, porque la resistencia de entrada, cuando estamos hablando de tensión, es de varios megón, comparado con miles de ohm por volt. ¿Se acuerdan cómo era que se medía la resistencia de entrada en un voltímetro digital? Donde en función de la escala, en función de la escala podíamos calcular cuál era la tensión, la resistencia de impedancia de entrada de ese voltímetro digital. La conmutación de entrada, cuando estamos ante un instrumento analógico, tenemos que nosotros sí o sí elegir en qué escala, en qué rango vamos a estar trabajando, y los instrumentos digitales, bueno, se pueden dar los dos casos, que la conmutación sea manual, mediante un selector, o que el instrumento lo haga en forma automática. Bien, seguimos adelante. Ventajas y desventajas, vamos a ver acá si hay algo digno de mención. Bien, ¿para qué me puede...? O sea, hasta ahora dijimos, bueno, parece que los instrumentos digitales tienen todas las de ganar. ¿Para qué explicamos instrumentos analógicos entonces? O sea, ¿para qué perdemos tiempo, alguien diría, en explicar los instrumentos analógicos? Bueno, por varias razones. Primero, por razones pedagógicas. Ayudándonos de los instrumentos analógicos, explicamos varios conceptos relacionados a la teoría de mediciones. Punto número 1. Luego, porque nos vamos a encontrar un montonazo de instrumentos analógicos en nuestro trabajo profesional, queramos o no queramos. Entonces, para poder utilizarlo, para poder saber utilizarlo bien, en qué condiciones lo podemos manejar, qué tipo de señales pueden medir, y en qué condiciones, tenemos que conocer el principio de funcionamiento, para saber en qué situaciones podemos fiarnos de la lectura y en qué situaciones no, en qué situaciones podemos dañar el instrumento y en qué situaciones no. Y además, por otra razón más, porque hay algunos casos que la indicación analógica es más conveniente que la indicación digital. ¿En qué casos, por ejemplo? Cuando nosotros no nos interesa tanto un valor muy exacto del mensurando, sino que necesitamos, mediante un golpe de vista, conocer un valor aproximado de lo que se está midiendo. Quizás nos interesa saber si un valor supera o no si el mensurando supera cierto valor que nosotros consideramos como límite o no. Situación que en un golpe de vista resulta un poquito más dificultosa. Por supuesto no es nada difícil, ¿no? Pero la posición de una aguja desde ese punto de vista resulta más apropiada que valores indicados en un display. Otra situación es cuando la señal a medir no es tan estable. Por ejemplo, que está oscilando en torno a cierto valor.
Quizás en un instrumento analógico podemos ver que una tensión está oscilando alrededor de, pongamos por caso, 5 volts. Y vemos que más o menos la hoja va desde 4 volts y medio a 5 volts y medio. En pocos segundos de visualizar esa aguja, podemos tener toda esa información. En cambio, en un instrumento digital se complica porque hay números que van a estar variando y todavía no le voy a explicar por qué más adelante cuando veamos el concepto, cuando veamos el tema de contadores de energía digitales. Les digo ahora, no se los explico todavía por qué, estos instrumentos precisan que la señal de entrada sea bastante estable para poder fiarse de la indicación del display. Entonces, no solamente ante una señal más o menos inestable, nos cuesta ver lo que está indicando el display, sino que además probablemente no nos vamos a poder fiar de lo que vamos a estar viendo. ¿Se entienden estos conceptos? ¿Qué otra ventaja tienen los instrumentos analógicos? Que, a excepción del ómetro, no entrega corriente al circuito. Los instrumentos digitales sí entregan una muy pequeña corriente. Recuerdan, ¿no?, que Gustavo les explicó que esa corriente se llamaba corriente de offset, que en ciertos casos particulares, cuando estamos midiendo, por ejemplo, una tensión de un circuito con alta impedancia, esa corriente puede hacer que la tensión que yo esté midiendo no sea de fiar. A ver qué otro ítem indicado acá es digno de mención que no hayamos dicho antes. Bueno, la ventaja del instrumento digital, por supuesto, son muchas. Además de las que hemos mencionado, dependiendo de la complejidad y por tanto del costo de ese instrumento, permite almacenar información, hacer cálculos relacionados a esa información, transmitir la información para otros instrumentos mediante algún protocolo de comunicación. Con respecto a los cálculos, les menciono un ejemplo. En el laboratorio tenemos un calibrador. ¿Recuerdan qué era el calibrador? Lo mostró Gustavo la clase pasada en su PowerPoint. Es esencialmente un multímetro de muy alta exactitud que se suele utilizar para calibrar a otros instrumentos. ¿Vamos bien? Para calibrar esos instrumentos, nosotros, ¿en qué consiste el proceso de calibración? En analizar cuál es la incertidumbre asociada a la medición de cierto valor que se utiliza como referencia, y sabemos que si queremos medir una incertidumbre, una de las fuentes de incertidumbre es la incertidumbre debido a la repetibilidad. Entonces, ¿qué hay asociado a esa situación? A varias mediciones. En el trabajo práctico han hecho algunos ejemplos donde decimos que se realizaron 5 mediciones, 10 mediciones, n mediciones. Bueno, el calibrador que tenemos, entonces, discúlpeme, ¿cómo uno haría? Hace una medición, anota en una planilla. Mira nuevamente lo que dice el visor, anota en la planilla. Así, n veces. El calibrador, uno si quiere lo puede programar con mucha facilidad para que haga 5, 10, 20, la cantidad de mediciones que uno quiera en forma automatizada. ¿Y qué información te va a entregar? No el valor de cada una de esas mediciones, sino dos valores que me resultan muy interesantes, que es el valor medio y el desvío estándar.
¿Por qué me resulta interesante? Porque salvo que estemos en la situación de que queremos analizar cada uno de esos valores, a ver si alguno de esos valores me trae una sospecha de que hay algún problema, entonces lo vayamos a descartar según criterios que probablemente tengo entendido que han visto en la materia de probabilidad estadística, ¿no? Donde se hablaba de en qué casos se podía descartar algún valor de una serie de mediciones. Cierro ese paréntesis. Salvo esa situación, en principio no necesito saber cuál es el valor de cada una de las 5, 10, n mediciones que dice, sino que me sirve el valor medio y el desvío estándar para después, por ejemplo, viéndolo por la red de las mediciones, ensayo la incertidumbre debido a la repetibilidad, bla, bla, bla. ¿Vamos bien? Entonces, esa ventaja me la trae ese instrumento. De ninguna manera esa ventaja me la va a traer un instrumento analógico. Bien, acá menciona lo que dije anteriormente, que la lectura cuando es en señales inestables se resulta dificultosa. Mantenimiento. Un instrumento analógico es relativamente más fácil de mantener que un instrumento digital. Un instrumento digital, digámoslo, en casi todas las situaciones, si tiene algún problema, se lo tenemos que llevar al fabricante o al service autorizado para que ellos lo abran y metan mano en el instrumento. En los casos analógicos, si uno tiene conocimiento suficiente, puede realizar ciertos ajustes, cierto mantenimiento. Bien, ¿consultas hasta acá? Seguimos adelante. Exactitud. ¿Qué es la exactitud? El error garantizado por el fabricante. Lo conocemos nosotros más por esa frase. Ese error tiene muchos componentes. Linealidad del integrador. El concepto de linealidad se lo voy a explicar en breve. Se los explico hoy en breve. El corrimiento de cero. El aporte de inexactitud de la etapa de acondicionamiento de señal y otros. Todos esos componentes, normalmente el fabricante no me los especifica, sino que te da un error garantizado por el fabricante global. Y ese es el error garantizado que vemos en el manual del fabricante. Bien. De la conclusión, ¿a qué vamos a hacer hincapié? A 2 o 3 temas. Primero, los instrumentos pueden ser susceptibles a ruido eléctrico. Ese ruido eléctrico normalmente es un armónico de la frecuencia de red. Por lo tanto, una manera de atenuar ese ruido eléctrico es adoptar que el tiempo de carga del capacitor, el periodo de integración, sea 100 milisegundos, que es un valor que, además de ciertas propiedades, es múltiplo de 50 Hz. Entonces, como la corriente que carga y descarga el capacitor, la corriente que circula en un sentido y en el otro del amplificador operacional es la misma, o sea, se va a cargar y descargar,
gracias a esa propiedad, entonces, como que se va a anular esas frecuencias que pueden perturbar la medida. Este gráfico lo que está diciendo es cómo es el rechazo de la señal, es decir, la atenuación de los ruidos. Dicho mejor, es el cociente entre el rechazo de ruido y la señal propiamente dicha para distintas frecuencias. Este sería 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz y así. Bien. La otra cosa que quería mencionar es que, a diferencia de el conversor analógico digital de rampa simple, tenemos que la corriente, al ir las tensiones y las corrientes involucradas, al ir en un sentido y luego en el otro, y atravesar los mismos componentes, y teniendo en cuenta que todo se mide en la misma referencia de tiempo, entonces las tolerancias se simplifican. Han visto que finalmente en la ecuación que estamos utilizando no aparece ni cuánto era la capacidad del capacitor, ni cuánto era la resistencia, ni cuánto era la ganancia de esa configuración del amplificador operacional, sino que simplemente aparece cuánto era la tensión de referencia y cuáles fueron la cantidad de pulsos que se contaron. Pero, ojo, esa ecuación es válida solamente si ese capacitor es de alta calidad. Esto es lo que está recuadrado aquí. Por eso es que Gustavo mencionaba que se suelen utilizar capacitores de policarbonato o polipropileno o poliestireno, que son más caros que los capacitores comunes. Ahora bien, para explicar este párrafo que está acá, me voy a ayudar de un gráfico que hice acá a la derecha. Bien. ¿De qué manera podría yo incrementar la resolución del instrumento? La resolución del instrumento va a ser proporcional a la cantidad de pulsos que se miden en el periodo que se miden tanto en el periodo de integración como en el periodo de descarga. ¿Vamos bien? ¿Por qué es eso? Porque supongamos que el periodo de descarga son 30 pulsos, ¿no? Bien. 30 pulsos en escalones de ampulso. Es decir, que son 29, 30, 31. Así que el error asociado a la cantidad de pulsos que se contaron en el periodo de descarga, ese error asociado es un pulso. Y el error relativo es 1 en 30. ¿Vamos bien? Si yo quiero mejorar el error asociado a la cantidad de pulsos que se contaron durante el periodo de descarga, ¿qué puedo hacer? Aumentar la cantidad de pulsos. Podría diseñar un instrumento tal que en vez de 30 pulsos
cuente 3000 pulsos en el periodo de descarga. En ese caso, el error relativo asociado a la cantidad de pulsos que se contaron disminuye en un factor por 100. ¿Vamos bien? Si yo quiero aumentar esa cantidad de pulsos que se cuentan durante el periodo de descarga, tengo que incrementar la cantidad de pulsos durante el periodo de descarga. Ahora, ¿qué pasa? Si yo aumento la cantidad de pulsos durante el periodo de carga a misma frecuencia del clock, a misma frecuencia del generador de señales, entonces la tensión a la que se va a llegar durante el periodo de carga va a aumentar. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna consulta hasta de lo que dije hasta ahora? Bien, yo tengo un límite al periodo, yo tengo un límite para la tensión a la que puedo llegar durante el periodo de carga. Entonces, ¿qué solución tengo? Aumentar el tiempo durante el periodo de integración. Eso ya trae un problema. Va a hacer que el tiempo de medición se me aumente. ¿Se comprende? Y me trae otro problema más. Si yo quiero que durante el tiempo de descarga, esta línea de roja supongan que llega hasta acá arriba, ¿no? Bien. Si durante el periodo de descarga yo quiero que se cuenten más pulsos, entonces no tengo a la misma tensión inicial de descarga, no tengo alternativa que esa pendiente disminuya considerablemente. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo el conversor analógico digital se da cuenta que el periodo de carga finalizó? Cuando el comparador nota que ambos terminales de la entrada del comparador presentan la misma tensión. Uno de los terminales está conectado a tierra, entonces, ¿qué es lo que te dice el comparador? Cuando el otro terminal llega a la misma tensión, es decir, que cuando el otro terminal llega a 0 volt, entrega un 1 lógico para indicar que finalizó el periodo de descarga. Ahora bien, ese proceso presenta un error asociado a la medición de la diferencia entre las dos tensiones. ¿Vamos bien? Ese error asociado lo indico con este margen de error que aparece indicado acá. Yo lo que quiero determinar es cuando esta tensión llega a 0 volt, pero el comparador podría dar un 1 lógico, podría avisarme que se llegó a 0, no cuando llegó a un valor verdadero 0, sino que cuando el valor es ligeramente superior o ligeramente superior a 0. Esa incertidumbre en la tensión está asociado a una incertidumbre en tiempo. ¿Vamos bien? Porque si me indica 0, en vez de en este punto, me indica 0 acá, me va a indicar en este tiempo. Y si el 0, el comparador, me dice que llegó en realidad en este punto, sería a este tiempo de acá, que es esta incertidumbre que está acá. Por lo tanto, repito, la incertidumbre en la detección del 0 se asocia o trae como consecuencia una incertidumbre en el tiempo. Y este tiempo son cierta cantidad de pulsos que se contaron de más o de menos. ¿Qué pasa si yo
para querer aumentar la resolución, termino disminuyendo la pendiente de descarga. Esta misma, vamos a ver acá, esta misma incertidumbre en detección de cero se va a traducir en una mayor incertidumbre en la cantidad de pulsos que asociadas al proceso de descarga. Entonces, hice este dibujo para que se comprenda lo indicado. Uno más, no, uno menos. En el párrafo señalado aquí. ¿Se comprendió? Bueno, hasta acá llegamos con todo lo que tenemos que decir sobre multímetros digitales. ¿Alguna consulta? Sí, Pablo, buenas tardes. ¿Cómo Sí, estás? decime. Te habla Stefano Cavalieri, ¿qué tal? Me parece que es la segunda clase a la que asisto. Asistí a la primera y después no pude asistir más los miércoles. Ajá. Yo a partir de ahora igual ya voy a estar todos los miércoles. Te Sí. quería consultar, a ver, bueno, acá yo ya estoy viendo la página, estamos terminando el tema de instrumentos digitales. Uh-huh. Te quería Recién consultar empezamos con sobre... multímetro. Recién empezamos con instrumentos. Sí, sí. Ok, perfecto, bueno. Estamos terminando el PDF, digamos, este. Sí. Tendría que responder los cuestionarios de los otros temas.